Bueno, primero voy a empezar haciendo un repaso por todo eso que ya sabéis vosotros, que lo aprendisteis en la escuela, pero que conviene que refresquemos para que lo tengamos mucho más claro. Vamos a empezar recordando que son los ángulos. Ángulos. Un ángulo es una porción indefinida de plano que está limitada por dos rectas que se unen en un punto. Es decir, un ángulo sería esto. Una recta R, una recta S, que se unen en un punto, V. Bueno, pues a toda esta porción de plano que seguiría para allá hasta el infinito sería en esta dirección, porque las rectas ya sabéis que no tienen límite, son infinitamente largas, así que la recta R seguiría infinitamente, eternamente hasta el infinito, y S exactamente igual. Entonces entre las dos están limitando esta porción de plano, que sería indefinido, como decimos, porque no tiene fin, pero sí que está limitado por las dos rectas formando lo que aquí llamamos ángulo, es decir, la abertura que vemos entre una y otra es lo que llamamos ángulo. Bueno, pues esos ángulos pueden ser más grandes o más pequeños, porque esta recta y esta otra recta forman ese ángulo, esa abertura, pero esta recta podría moverse y ya la abertura sería diferente, el ángulo es diferente. Podemos moverla y el ángulo puede ser muy diferente. Así es otro ángulo, así es otro ángulo, es decir, los ángulos pueden ser más cerrados, más abiertos, y entonces, según lo cerrados o lo abiertos que son, se pueden clasificar de tres maneras. Por ejemplo, si esta recta R, en vez de estar inclinada, estuviera vertical, estuviera así, y esta S, en vez de estar también inclinada, estuviera horizontal, así, una recta horizontal y una recta vertical, formarían un ángulo que se señala, se le marca así con ese símbolo, un ángulo recto. Una recta R perpendicular a una recta S forma un ángulo de 90 grados. Eso es un ángulo recto. Sin embargo, la recta R puede no formar un ángulo de 90 grados porque no sea perpendicular, simplemente que sea así, que sea inclinada, reduciendo esa abertura, como ocurría en este ejemplo. Pero bueno, yo lo voy a dibujar aquí. Mejor lo voy a dibujar aparte. Vemos entonces la recta S, y ahora voy a hacer, en vez de hacer la recta R así perpendicular, no, la voy a hacer así, con este ángulo más cerrado. Este ya no es perpendicular, ya no se le puede poner símbolo S. Este ángulo ya no es un ángulo recto, es un ángulo agudo. Este ángulo se llamaba ángulo recto. A este se le llama ángulo agudo. El valor es menor de 90. Bien, vamos a poner el tercer ejemplo posible, que es cuando la recta, una de ellas, por ejemplo, la que estamos cogiendo como ejemplo, la recta S, la ponemos horizontal siempre, podría estar en cualquier otra posición, podría estar inclinada, pero bueno, para que lo entendamos mejor, me estoy ayudando de la recta S siempre en posición horizontal, eso será más fácil. Bien, ahora voy a hacer la recta R, voy a poner aquí también R, que se me olvidó. Bien, voy a poner la recta R aquí, pero ya en vez de formar un ángulo menor de 90, recordad que el de 90 era perpendicular, como es este. Bueno, pues ahora voy a hacer que el ángulo sea mayor, es decir, la abertura que formen R y S, en este caso, esta abertura, ¿veis? Ya es mayor que la de 90. Pues este ángulo se llama ángulo obtuso. Esos son los tres tipos de ángulos que podemos encontrar. Así, refuerzo así, a mano. Ya sabéis que estos dibujos los estoy haciendo, son dibujos explicativos. No hace falta que sean perfectamente hechos, pero que os quedéis con la idea principal. La idea principal es que los tipos de ángulos se clasifican en recto, agudo, obtuso.
en función de que el ángulo sea de 90 grados, porque son perpendiculares los lados que lo forman, que el ángulo sea menor de 90 grados o que el ángulo que forman los lados R y S sea mayor de 90 grados. Bien, entonces, de acuerdo con eso, si quisiéramos dibujar un ángulo recto, podríamos poner este ejemplo. Dos segmentos, ¿veis? Si utilizamos la escuadra, este es el cartabón. Esta herramienta se llama cartabón, pero bueno, es igual, nos sirve para poner estos lápices formando un ángulo recto, porque en el cartabón este ángulo es un ángulo recto, es un ángulo que tiene 90 grados. ¿Veis? Ahí quedaría el ángulo recto. Si quisiéramos dibujar un ángulo agudo, tendríamos que cerrar. Si cerramos este lado, ese ángulo es agudo. En cuanto sea menor de 90 ya es agudo. Puede ser un poquito o mucho. Ahora mismo están formando un ángulo agudo, como el que dijimos en este caso. Y obtuso, pues es el que vale más de 90, habíamos dicho. O sea que si el de 90 era este, el obtuso es el que vale más. En cuanto lo abramos mínimamente, ya es un ángulo obtuso, ya no es recto. Puede ser más o menos obtuso, más o menos abierto, ¿no? Los polígonos que tenemos que ver en este ejercicio son el triángulo, paralelogramo, trapecio y trapezoide. Empezamos con el triángulo. Un polígono que tiene 3 lados se llama triángulo. Es el polígono que menor número de lados tiene. Menos de 3 lados es imposible. No hay ningún polígono que tenga menos de 3 lados. Bien, pues el triángulo puede tener diferentes formas. Entonces lo podemos clasificar según atendamos a los lados o a los ángulos. Un triángulo puede ser, si miramos la longitud de sus lados, puede ser equilátero, cuando los 3 lados son iguales, aproximadamente es así, luego lo vamos a hacer bien. Un triángulo puede ser así, equilátero, el lado A, el lado B y el lado C. ¿Veis? Los lados son segmentos determinados por puntos que son vértices. O sea que en un triángulo siempre hay 3 lados, que son segmentos, y 3 vértices, que son puntos. Y en cada uno forman un ángulo. Los lados consecutivos forman ángulos de un triángulo. Pero bueno, ahora estamos hablando del triángulo según sus lados. Los 3 lados iguales, pues el triángulo se llama equilátero. Todo esto ya lo sabéis, pero recordarlo es conveniente para el ejercicio que vais a hacer ahora. Bien, podemos tener otro triángulo que no tenga los 3 lados iguales, solamente tenga 2 iguales. El que tiene 2 lados iguales es un triángulo, este lado y este lado es igual, pero luego tiene un tercero que no lo es. El lado C y el lado B son iguales, pero el lado A es diferente. Este triángulo se llama isósceles. Y por último, nos podemos encontrar con un triángulo que no tiene ningún lado igual. Los 3 lados son desiguales. Veis que el lado C es más pequeño que el lado B y el lado B es más pequeño que el lado A. Este se llama escaleno. ¿Vais recordando, no? Bien. Bueno, voy a coger 3 que sean iguales, más o menos. 3 iguales. Si con los 3 iguales dibujo o formo, los coloco de esta manera, voy a tener un triángulo equilátero.
un lado, otro y otro son de la misma longitud, equilátero. Quitaríamos este lado, dejamos esos dos que son iguales y ponemos, por ejemplo, este, que es más pequeño. Hacemos así y tenemos el triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno no, isósceles. El escaleno, ningún lado igual. Así que este y este no son iguales, pero estos dos sí, así que voy a quitar este, quito este y pongo uno que sea desigual. Por ejemplo, este, ¿veis? Este es más pequeño que ese, pero es más grande que este, así que este no puede valer. Si hago así, un ángulo con estos tres lados, que son desiguales, tres lados desiguales me dan el triángulo escaleno. También podemos clasificar los triángulos según el ángulo. Estos tres los hemos clasificado según los lados. Pero si miramos los ángulos, podemos hacer otra clasificación, que podría ser, pues, cuando el triángulo tiene un ángulo recto, ¿veis? Este ángulo recto, que ya lo vimos antes, lo que es un ángulo recto, dos lados perpendiculares son un ángulo recto. Y los otros dos son agudos. Este y este son agudos. Así que vemos que el lado A y el lado C son perpendiculares, forman un ángulo recto. El lado B forma cualquier tipo de ángulo, lo mismo da, siempre serán agudos. Dos de los lados forman un ángulo recto. Eso se llama triángulo rectángulo. El siguiente caso sería cuando los tres ángulos son agudos. Cuando los tres ángulos son agudos, por ejemplo este, voy a hacer un triángulo cualquiera, los tres ángulos, ninguno de los tres presenta a un ángulo recto, porque ningún lado es perpendicular. El lado C no es perpendicular al B. Ese ángulo es agudo. El lado B no es perpendicular al A. Este ángulo es agudo también, vale menos de 90. Y el C tampoco es perpendicular al A. Ese ángulo es agudo, vale menos de 90. Pues este triángulo se llama acutángulo. Y por último, cuando vemos que tiene un ángulo mayor de 90, por ejemplo, este ángulo es un ángulo obtuso. ¿Veis? El lado C y el lado A forman un ángulo obtuso. Luego el otro lado viene así, puede ser así, por ejemplo. Este lado vamos a llamarle B. Bueno, pues vemos que estos dos ángulos son agudos, claro, pero este es obtuso. Bueno, pues cuando hay un ángulo obtuso, el triángulo se llama obtusángulo. Como el ángulo obtuso, pues el triángulo es obtusángulo. Así que, según los ángulos, los triángulos se clasifican como rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Bueno, vemos entonces a continuación según los ángulos. Rectángulo sería lo mismo de allá la longitud de los lados, porque ya vamos a ver los ángulos. Entonces, si cogemos, por ejemplo, este lado y este va a ser el lado C. Voy a dibujar aquí, no dibujar, voy a construir en realidad el triángulo rectángulo con un lado A formando un ángulo de 90 grados. ¿Veis? Este ángulo es de 90 grados. Rectángulo. Y aquí ponemos un tercer lado. Ese triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Rectángulo. El acutángulo es el triángulo que tiene los tres lados agudos, ninguno es recto. No son perpendiculares ninguno de los lados. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a ver, cogemos, por ejemplo, vamos a quitar este y seguramente nos va a salir así, porque cualquier triángulo
así mismo, puede valer. No es rectángulo, porque no tiene ángulo recto. Es acutángulo, porque los tres ángulos son agudos. Y por último, el obtusángulo. En el obtusángulo lo que tenemos es, pues, vamos a dibujar, en este caso vamos a construir, ¿veis? He quitado este lado y he puesto este otro, que me forma un ángulo aquí, que es mayor de 90. Obtusángulo. Triángulo, obtusángulo. Bueno, pues ya hemos visto entonces los tres tipos de triángulos según lados y según ángulos.